¿Alguna vez un libro te ha recomendado a una persona? Mira, me regalaron un libro de un escritor, Albert Espinosa, que se llama Los Amarillos. Me lo regaló una persona por aquella época que dicen que ese libro no te lo puedes comprar, que ese libro te lo tienen que regalar. Habla de una cosa interesante, aunque yo no soy mucho de estos libros. El de Los Amarillos de Albert Espinosa, que además es un escritor que tiene una historia bastante dura. Un mundo amarillo se llama Jimmy en Susurros, correcto. Gracias por corregirme. Lo que pasa es que se refiere a ciertas personas como los amarillos. Yo os voy a explicar. La historia de esta persona es bastante trágica, porque no sé si pasó una enfermedad dura o fue huérfano o algo así. Pasó una historia muy dura, pero además de superación importante. Este tipo escribió, entre otras cosas, la serie de pulseras amarillas, ¿era? Pulseras rosas, ¿cómo era? Pulseras rojas o algo así, que iba relacionada con niños con cáncer y demás, que luego se hizo Pulsera Roja, perdona. Está un poco basada en su vida y tal. El libro este, en concreto, que fue creo uno de los primeros que escribió, porque me he leído varios suyos, habla sobre las personas que son transitorias en la vida. Hablan sobre la importancia de las personas que son transitorias, me explico. Están los amigos, están los familiares, están los colegas y están lo que él denomina los amarillos, ¿no? Y es como, un amarillo es como una persona que supone un apoyo prácticamente vital en una etapa complicada. Es decir, personas con las que pasas una etapa de tu vida que desempeñan un papel importante pero que luego no tienen trascendencia más allá de ese momento. Porque se pierde el contacto, porque cada uno tiene su camino y demás. Y la persona que me lo regaló en ese momento, que es la mujer de un amigo mío, amiga mía también, por supuesto, me dijo, te regalo este libro porque yo sé que tanto yo como esta persona en tu vida somos lo que define el libro como amarillo. Y lo leí y lo cierto es que fueron así, porque fueron muy importantes en una época concreta de mi vida. Ahora perdimos el contacto, digamos, habitual de vernos todas las semanas y tal, pero sí que siguen siendo personas a las que yo tengo muchísimo aprecio y mucho cariño, y que si en algún momento necesitasen de mí solo tienen que hacer así, porque llego para allá de loco. El libro se llama Un mundo amarillo y como os digo, si consideráis que tenéis una persona que estáis desempeñando ese papel de lo que acabo de definir y consideráis que no está pasando un buen momento y le queréis regalar ese libro, creo que le hará bastante ilusión. No has pillado la pregunta. Es si tú has visto a alguien leer un libro y has conocido a esa persona por ello. Bueno, a ver. Eso no puede. Eso es demasiado heavy sound. ¿Me explico? Porque alguien se esté leyendo El Guardián entre el Centeno no puedes deducir mucho. Quiero decir, El Guardián entre el Centeno, por ejemplo, te he dicho un nombre por decirte. El Guardián entre el Centeno es un libro que se puede leer desde un chico de 16 años porque se lo han mandado en el cole hasta alguien que tenga curiosidad por la crónica negra, ¿no? Porque, ¿cómo? Acaba de decir Salem, vaya tostón de libro. ¿Cómo puedes decir eso? Nah, este tío hay que meterle 10 minutos, bro. Me refiero que a lo mejor tú puedes pensar, bueno, pues ve un chico de 20 años y puedes decir, pues se lo habrán mandado o estará haciendo algún trabajo para la academia de cualquier tipo, para el cole o a algún joven. Pero ¿quién te dice a ti a lo mejor que un chiquillo de 16 años que tú relaciones que ese libro se lo han mandado en el cole, a lo mejor no tiene interés por la crónica negra, quiere conocer el caso de Chapman? ¿Chapman? Sí, Chapman, que fue el que mató a John Lennon, que estaba obsesionado con el libro y se creía a sí mismo como el personaje del libro, que es Holden Caulfield. ¿Quién te dice que no tiene interés eso y que pueda leer eso por esa curiosidad? Al final no creo que conozca a las personas por los libros que leen, pero sí por las inquietudes que tienen. Me he leído El viejo y el mal, Paulo Yar, y me parece un libro que define la vida a la perfección. A la perfección. De hecho, Hemingway en ese libro es brillante en todos los sentidos. O sea, mira, es un libro agobiante, ¿eh? Es un libro jodidamente agobiante porque no pasa algo bonito, es duro, la narración que tiene es muy tensa y joder, te preocupa, estás deseando llegar al final y cuando ves el final, al final es como, joder, la vida es esto, ¿sabes? Es una analogía sobre la vida perfecta, tío, ese libro me parece perfecto. Me encantó el de Guardián entre el Centeno Manzanator. Es un poco difuso a veces, pero es un libro que creo que cualquier persona que lo lea puede conectar con el personaje, tengas 40, 15 o 55 años.
Aquí seguimos otro mes dando apoyo. Seguimos otro mes más dando apoyo. Grande, Ciroc. No sé por qué leo los mensajes. Muchísimas gracias por esos 7 meses, Ciroc. 100 años de soledad lo intenté, pero en ese momento no tenía tanto tiempo libre y me costó, lo paré y no lo retomé. Me pasó lo mismo con Ensayo sobre la ceguera, que me pareció un inicio rompedor de libro, pero al final tuve que parar. Y recuerdo por lo que paré. Recuerdo que paré Ensayo sobre la ceguera porque la distribución a nivel de párrafo de los diálogos era bastante imprecisa. Es decir, tú sabes que en los libros muchas veces se produce un diálogo y es como que lo dosifican, ¿no? Lo ponen en otro renglón o cosas así. En ese libro no, en ese libro eran bloques continuos donde a veces te liabas, no sabías si el personaje que hablaba era uno u otro, y eso me echó bastante para atrás. Y me dio pereza y me lo dejé. Hay que leerlo con un árbol genealógico, 100 años de soledad. Sí, lo que vi eso, demasiado personaje y mucho acontecimiento que a veces te cuesta relacionar con la persona que es. A mí 100 años de soledad me marcó un antes y un después y casi en mi vida. Me llegó muchísimo. Si no, uno más sencillito pero que también es impresionante es el de los renglones torcidos de Dios. Ese no me lo he leído. Sí, pero Alemund Blood, ¿sabes? Te recomiendo La última raya. No, mirad, es que guardé muchísimos libros porque tenía el mueble petado y necesitaba espacio. Pero voy a coger unos cuantos. En mi cumpleaños, celebrando nuestro casi primer aniversario. Enorme esta charla. Aporto La conjura de los necios como uno de los últimos libros que he leído, y que me han llegado mucho a algún nivel. Gracias, don Marcelo. La conjura de los necios, te voy a decir por qué lo tengo cancelado ese libro. Ahora te lo explico, ¿vale? Don Marcelo, gracias por esos 11 meses. Déjame coger unos cuantos libros y yo explico. Vale. Mira, os voy a enseñar el libro, los 2 libros que más valor sentimental tienen para mí. Uno de ellos es por qué y tiene un porqué y un cuándo. Este libro le tengo muchísimo cariño y si hay alguien de México lo entenderá. Este libro es de José Emilio Pacheco, que es un poeta mexicano, que la edición puede tener pues fácilmente 20 y pico años. El libro está que se cae, pero que se cae. Y lo he leído con un cuidado terrible porque no quiero ni tocarlo. José Emilio Pacheco era un poeta mexicano al que yo leía mucho cuando estaba escribiendo Melancolía. Cuando encontré este libro en México, lo compré en México en una tiendecita pequeña, en la típica tiendecita pequeña que hay libros y joyitas y tal. Encontré este libro de Pacheco, que fue el único que tenían, y lo encontraron después de buscar en un huevo de cajas. Este libro, la edición de este libro puede tener fácilmente 25 o 30 años y para mí es una joya porque además me encanta lo que escribe Pacheco. Luego otro de ellos, de este libro he hablado muchísimo porque este libro es de uno de mis escritores favoritos, si no mi escritor favorito, sobre todo de novela negra, porque este tío es Dios. Este tío era profesor, era un profesor de universidad hasta que con 50 y pico, 60 años o algunos menos, decidió ponerse a escribir y escribió este libro. Este, sin duda, es uno de mis libros favoritos. Y este libro en España era prácticamente imposible encontrarlo. ¿Por qué? Porque la editorial, creo que es Libros del Silencio, sí, Libros del Silencio, desapareció. La editorial desapareció y dejaron de fabricar libros. Entonces, ¿qué sucede? Que hasta que compran los derechos otra editorial y empieza a editarlo, que ahora sí que hay un montón de volúmenes, era imposible contarlo. La historia de este libro es que lo busqué tanto, lo busqué por 1000 sitios y no lo encontré, que lo puse en Twitter. Y una chica de Guadalupe, Murcia, vecina de mi pueblo, ¿no?, que me conocía por medio de unos amigos y tal, me dijo: estoy en Zaragoza y acabo de comprar el libro que buscaba. Dice, te lo voy a mandar a casa y tal. Le dije, bueno, pues ya sabes que al concierto que quiera ir estás invitada y tal. Y estoy hablando de este libro, Knock'n'Steve, de Donald Ray Pollock. Lo digo por si alguien quiere leerlo. Os explico. La literatura de este tío es muy dura. Es dura. Es salvaje. Habla de personas prácticamente analfabetas, con cero cultura, que viven en pueblos pobres y que pasan... O sea, narra una serie de acontecimientos que son duros. Este libro es muy dinámico por lo siguiente. Se llama Knock'n'Steve porque es el pueblo donde creció el autor del mismo. Y todos son... te lo pongo para que lo escribas, ¿vale? Porque es difícil decir. Se llama Knock'n'Steve, ahí lo tienes, Knock'n'Steve. Lo que sucede, este libro es de microrelatos. De hecho, tenía, lo que pasa que creo que lo saqué. El libro es como que... No, de hecho lo tiene.
es como que tiene un mapa dibujado dentro donde suceden todos los relatos que cuenta el libro, ¿no ves? Aquí tiene como un pequeño mapa que si se abre te pone todos los puntos donde suceden los acontecimientos que narra el libro. Son acontecimientos que no tienen nada en común, son historias que no tienen nada en común más allá de que se suceden en Knockstiff, en el pueblo este, y es durísimo. Este libro es duro de cojones. Pablo Navarro, muchísimas gracias por esos 2 meses. Te beso. Knockstiff de Donald Ray Pollock. Este sin duda es uno de mis libros favoritos. Luego por aquí tengo algunas cosas. Me llama especialmente la atención el caso de personas que tienen inquietudes culturales, creativas, y deciden con la edad que tienen y con una estabilidad prácticamente total. Me lo apunto. Yo solo leo novela negra, aunque creo recordar que dijiste que el psicoanalista no estaba tan bien, así que diferimos en gustos. Me voy a beber unos zumos. Grande, Sale, muchas gracias. Apúntatelo, te va a gustar seguro. Me apasiona la historia de los escritores de las personas que de repente se erigen a sí mismos como escritores de culto, ¿sabes? Y no me refiero a que de repente empieces a escribir y digas, ¡buah, soy Dios en la tierra! Sino que de repente un profesor de universidad o un trabajador en un almacén o un tendero de repente con 54 años decide escribir una novela y esa novela sea la polla. Y ese es el caso también de Chris Offutt, el de Donald Ray Pollock y el de Chris Offutt. Chris Offutt era un señor que empezó a escribir tarde. Y este fue el primer libro que me leí yo, suyo, se llama Noche Cerrada, y es muy similar a Donald Ray Pollock y me parece una maravilla como escribe. Sobre todo me apasiona la historia personal que tiene detrás, ¿no? Porque tiene libros muy jodidos como Mi padre el pornógrafo, etc, etc. No, Marx, no tienen nada que ver con eso, no son tan místicos, son más historias de gente sobre todo de una Norteamérica inculta, pueblos arrasados por la pobreza, la depresión después de la guerra de Vietnam, todo este tipo de historias, pero sobre todo historias personales, nada relacionadas con un contexto bélico ni movidas de esas, más allá de lo que supone eso a nivel personal en la gente que vive en esos pueblos. Como os digo, luego por ejemplo tengo este pendiente de Donald Ray Pollock, que dicen que no es tan bueno, que por cierto de Donald Ray Pollock tenéis una adaptación en Netflix que se llama El diablo a toda hora. Ese fue su segundo libro, que me lo leí y por cierto vi la adaptación al cine y me flipó. Me pareció que estaba súper conseguida y creo que es muy difícil adaptar la literatura de Donald Ray Pollock al cine y en este caso creo que lo consiguieron. Esa película se hizo bastante viral, creo que muchos de vosotros la habéis visto. El diablo a toda hora está en Netflix, si no os apetece leer o lo que sea y os apetece ver por dónde van las historias de este señor, por si tenéis dudas de si comprar un libro o no, yo os recomiendo la peli. Yo tengo pendiente por ejemplo, que me parece el último que sacó, se llama El banquete celestial, lo tengo por aquí ahora mismo. Y la verdad es que dejé de leerlo en verano y no lo he vuelto a tocar, pero lo tengo pendiente. Igual que os digo que me molan la historia de alguien que tiene 50 y pico años, dice voy a escribir una novela, la escribe y se sale por todos lados. Me gusta la historia de Ben Brooks. Ben Brooks no tiene nada que ver con estos autores que digo. Es muy desenfadado, esto es prácticamente literatura adolescente y yo descubrí a este chaval, porque es un chavalito, que nació en el... Pues lo voy a decir ahora mismo. Tiene toda la cara de Skrillex. Bueno, no pones nada sobre él aquí, tío. Sí, mira, nació en el 92. Ahora mismo, pues, tiene 30 años para cumplir el año que viene, ¿no? Es este chavalico, tiene toda la cara de Skrillex. Y de este chaval descubrí un libro que se llama Lolito. Lolito. Y estos libros me flipan, amigos. Si yo algún día publico algún libro, me gustaría publicarlo por esta editorial. No, Ale, todavía no. Harriet Tubman, la abolicionista que ayudaba a escapar a esclavos, y El cuarto mono, que es un thriller policíaco muy interesante. Harriet Tubman. Me lo apunto mentalmente. Como digo, estos libros son muy divertidos. Se lo podéis recomendar incluso a alguien que no haya leído porque se va a reír y son muy desenfadados. Son historias de un adolescente. Al final, Lolito va sobre un chaval que conoce a alguien por un chat y empiezan a conocerse y empiezan a pasar cosas. Pero todo es muy divertido. Como os decía, si yo algún día publico, me gustaría publicar con esta editorial porque los libros son preciosos. ¿Por qué? Pues porque esto es tapa dura,
esto está cuidado al máximo. Cuando Tote publicó por aquí me alegré un montón porque le dije, has cumplido uno de mis sueños, que es publicar por Blackie Books, y me flipó la idea. El de Tote es más sobrio, la portada la verdad es que es más sobria porque, como os digo, Blackie Books tiene portadas impresionantes, y lo cierto es que si yo algún día publico, me encantaría publicar por Blackie Books, sinceramente, aunque tengo la opción de hacerla con editoriales de amigos míos y tal, que he tenido siempre esa puerta abierta, ¿no? Por parte de María Podumnaya, por ejemplo, y de Rafael Lechowski con Arcesis, podía publicar con ellos fácilmente porque me lo llevan diciendo años, pero ni llegó el momento ni me veo en esa órbita, y menos ahora. Y esos son unos cuantos libros que os diría. Tengo un montón más, tengo algunos de los cajones esos llenos, pero sería larguísimo el rollo. A la hora de leer no me gustan las tapaduras, tienes el gusto del culo, créeme. No es novela negra, pero yo recomiendo Sapiens de Yuval Noah, sobre la historia de la humanidad y antropología social. Uy, de historias policíacas recomiendo Los crímenes de la calle Morgue, del padre de las narraciones policíacas Alan Poe. A mí me gustó muchísimo la obra de Carlos Ruiz Zafón. No sé si conocéis La sombra del viento. ¿Era La sombra del viento? Sí, La sombra del viento de Zafón. El juego del ángel creo que era. ¿La sombra del viento o El nombre del viento? Sí, La sombra del viento. Me parece que es una trilogía, si no me equivoco. Me la leí entera, son tochacos así de gordos, y es como... Murió hace poco, sí, murió. Él vivía en Nueva York y murió de cáncer, si no me equivoco. Este autor tenía una cosa muy peculiar que yo no sabría hacer. Y es que describe una Barcelona de... Normalmente creo que sus historias radican entre 1930, 1950, 1960, por ahí. Te describe de tal manera Barcelona que yo, sin conocer prácticamente Barcelona, porque llevo viviendo muchos años aquí, pero no he investigado lo suficiente, la verdad, es como si conociese Barcelona a la perfección después de leerte esos libros. Es impresionante. Habla del Tibidabo, habla del barrio gótico, habla de un montón de zonas que dices, tío, ¿cómo se puede describir algo así? Y algo que me llamó muchísimo la atención de Tote, que me preguntabais que qué tal el libro. Empecé a leerlo y no lo terminé, como muchas cosas en mi vida. Algo que me llamó especialmente la atención del libro de Tote es la capacidad que desarrolla en él para describir movimiento. Me explico, cuando tú estás describiendo una situación, por ejemplo, que te diriges a un sitio, como el tipo lo describe y cómo va hablando de matices que se encuentra por el camino y demás, me pareció un reflejo de lo que es Tote, que es una cabeza pensante y aparte un devorador de libros impresionante. Y me llamó mucho la atención. Y yo creo, por ejemplo, en mi caso, que muchos de vosotros a veces me preguntáis, ¿y cuándo vas a publicar tú? ¿Qué publicarás si lo haces? Yo no lo tengo muy claro. A mí me gustaría, si tengo alguna aventura en el mundo de la literatura, publicar una novela. Pero tengo muchísimas carencias de todo tipo, sobre todo a nivel de conocimiento y de gestión de cómo se enfoca la creación de una novela. Entonces, siempre digo lo mismo, el día que yo decida publicar será porque lleve 2-3 años formándome para llevar a cabo eso, porque no me veo yo por la puta cara, por muchos libros que lea, coger y decir, voy a hacer mi propia novela, le voy a dar el timing que yo quiera y voy a... Un ensayo, tampoco me veo. Si acaso, creo que por la influencia que ha tenido en mí Donald Ray Pollock, lo que podría hacer, si así más de forma desenfadada y como prueba, como meter los pies en el agua, a lo mejor un libro de microrelatos. Eso sí creo que podría ser interesante. Y ya os digo, o sea, de momento no me veo. Podría describir historias del barrio. Tengo algunos microrelatos. De momento no voy al Viña, no me han llamado. Cuando escribí la mía me pasaba lo mismo. Y luego cuando te pones acabas curtiéndote. Peyos World, sí, suele pasar. Yo supongo que es que lo tengo muy mitificado también, ¿no? Porque conozco gente muy joven, chavales de 17, 18 años, que me vienen y me dicen, yo tengo un libro publicado. Y dices, hostia, no me veo publicando un poemario, Bastox. No me veo. Sinceramente no me veo. No sé qué pasará en unos años, pero no me veo publicando un poemario porque me gusta leer poesía, no es lo que más leo. Entonces es como... Imagínate que tú escuchas muchísima música, ¿vale? Tú escuchas rock, escuchas salsa, escuchas música techno y te apasiona la música rap. Y es como si te pido que haga un disco de salsa, ¿sabes? Dices, sí, escucho salsa, la salsa me gusta, pero
pese a que lo que hago esté relacionado un poco con eso, no es lo mío. Y es lo que me pasa un poco con los poemarios. Además que me sentiría como si tuviese... No he leído Harry Potter, he visto las pelis. Como si tuviese el trabajo a medio, tío. Como si estuviese dejando el trabajo a medio, porque para mí una canción es muy larga y un poema puede llegar a ser muy corto.